En este ejercicio se va a mostrar la forma de realizar la gráfica de la función trascendente f de x igual a 2 por el logaritmo natural de 7x menos 6. Entonces, para realizar la gráfica de esta función que se tiene aquí, que ya se mencionó, que es una función de tipo trascendente, así se le llama, o así se le clasifica, puesto que aquí aparece ln, que significa logaritmo natural. Entonces, todas las funciones logarítmicas son funciones trascendentes. Entonces, este ln significa logaritmo natural. Y este 7x que aparece aquí es el argumento de este logaritmo natural. Este 2 es un coeficiente que está multiplicando a este logaritmo natural. Y este menos 6 es un valor que desplaza a la función 2 por logaritmo natural de 7x. Entonces, para realizar la gráfica de esta función, se va a utilizar el método de tabulación, que, como se conoce, consiste en seleccionar una serie de valores arbitrarios de x. Entonces se va a construir una tabla donde a la x se le van a dar valores arbitrarios. En este caso, se seleccionaron los siguientes valores arbitrarios de x: 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces a estos valores se le llama valores arbitrarios de x, lo que quiere decir que cada quien los selecciona de acuerdo a su libre criterio. Obviamente se van a seleccionar valores razonables. Por ejemplo, si alguien selecciona un valor de x igual a 1.000.000, pues acá, en lo que será el valor de y, se va a obtener también un valor muy grande. Y para graficar valores muy grandes se necesita un plano cartesiano muy grande. Entonces, son valores arbitrarios, pero se seleccionan de manera razonable. Entonces, lo que se tiene que hacer es sustituir cada uno de estos valores acá en la función. Y se va a obtener un resultado que se va a anotar aquí. Por ejemplo, voy a sustituir el valor de x igual a 2 acá en la función. Entonces tengo que sustituir donde quiera que aparece la x el valor de 2, porque es el que se está sustituyendo. Entonces, por ejemplo, aquí, en lugar de x, se coloca el 2, lo que indica que se va a calcular cuánto vale f de 2. Entonces, esto es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x, pero x en este caso se está sustituyendo por 2. Entonces queda 7 por 2, menos 6. Entonces, si se hacen las operaciones que aquí quedaron indicadas, esto es igual a 2 por el logaritmo natural, y el argumento ahora va a ser la multiplicación. En este caso de 7 por 2 resulta 14. Entonces queda 2 por el logaritmo natural de 14 menos 6. Entonces, para realizar toda esta operación se utiliza la calculadora, porque el logaritmo natural se obtiene con la calculadora. Entonces, en este modelo virtual de esta calculadora se escribiría de la siguiente forma: quedaría el 2, que corresponde a este primer 2, luego por el logaritmo natural de 14. En algunas calculadoras no es necesario poner S por, que está multiplicando el logaritmo natural. Simplemente, después del 2 se presiona la tecla del logaritmo natural, que es esta que está aquí. Entonces queda 2 por logaritmo natural. Y aquí este modelo de calculadora en automático abre un paréntesis, y dentro de ese paréntesis se va a anotar el argumento. ¿Cuál es el argumento? Pues en este caso, 14. Entonces 2 por el logaritmo natural de 14. Cierro el paréntesis porque ya es todo el argumento. Y luego me indica la operación, que es menos 6. Entonces aquí le pongo menos 6. Le doy igual y me da como resultado todo este número. Entonces únicamente para esta explicación voy a anotar dos decimales, o sea, voy a anotar menos 0.72. ¿Dónde? Pues acá. Cuando x vale 2, y, o la función que depende de x, esto recuerde que es lo mismo, tiene un valor de menos 0.72. Ahora voy a sustituir el valor de x igual a 6. Entonces nuevamente, acá en la función original, voy a sustituir el valor de x por el valor de 6. Entonces va a quedar f, que depende de 6, es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x, es decir, 7 por 6. Recuerda, este puntito en este caso significa multiplicación. Menos 6. Entonces voy a continuar aquí abajo. Quedaría que esto es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por 6, son 42. Entonces queda 2 por el logaritmo natural de 42. Y falta escribir menos 6. Realizo esta operación en la calculadora. Queda 2 por el logaritmo natural. Repito, no es necesario en algunas calculadoras escribir por. Simplemente se escribe 2 logaritmo natural de 42. Cierro el paréntesis del argumento. Menos 6. Y presiono el igual. Y esto me da todo este número. Simplemente voy a anotar
para esta explicación 1.47. ¿Dónde lo anoto? Aquí. Cuando x vale 6, el valor de la función es 1.47. Incluso se puede hacer de corrido en la calculadora. Por ejemplo, ahora voy a sustituir el valor de x igual a 8. Entonces nuevamente aquí en la función va a quedar f que depende de x, pero x vale 8. Esto es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x. Entonces en este caso x vale 8, entonces queda 7 por 8 y luego menos 6. Entonces en la calculadora se puede anotar todo eso. Quedaría entonces 2 por el logaritmo natural. Ya me abrí aquí el paréntesis para el argumento, logaritmo natural, y aquí voy a hacer la multiplicación de 7 por 8. Cierro el paréntesis del argumento, menos 6. Presiono igual, y me da como resultado 2.05. Entonces ese resultado lo anoto aquí. Cuando x vale 8, la función vale 2.05. Ahora lo voy a hacer sustituyendo el valor de x igual a 4 en la función. Entonces si sustituyo ahora el valor de x por 4 va a quedar f que depende de 4 es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x. En este caso x se está sustituyendo por 4 menos 6. Entonces en la calculadora, en muchos modelos se puede regresar con la tecla de retroceso. Entonces aquí voy a aplicar eso, voy a retroceder. Y entonces aquí ya puedo cambiar el nuevo valor de x que estoy sustituyendo. Es decir, hace rato sustituí el valor de x igual a 8 y ahora voy a sustituir el valor de x igual a 4. Entonces simplemente puedo regresar hasta la parte donde está ese valor y en lugar de ser 8 ahora va a ser 4. Y ese 8 pues lo borro. En este modelo de calculadora es con la tecla Delete. Bueno, y hay que buscarle de acuerdo al modelo. Entonces en este al parecer el cursor lo tengo que poner del lado derecho del 8. Presiono la tecla Delete. Ya borro el 8. Pero ahora voy a poner el valor de x igual a 4. Entonces así queda. 2 por el logaritmo natural de 7 por 4 menos 6. Le doy igual y me da 0.66. Entonces ese 0.66 lo anoto aquí. Cuando x vale 4, la función vale 0.66. Y así puedo hacer el resto de las operaciones. Por ejemplo, cuando x vale 0.5, sustituyo una función, el valor de x. Entonces queda f de 0.5 es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por 0.5 menos 6. Entonces hacer esto pues es la sustitución del valor de x. Ahora la operación pues se hace en la calculadora. Voy a usar la característica de edición, entonces me regreso con esta tecla. Recordando que el cursor lo tengo que poner después del 4, presiono la tecla borrar, delete, y en este caso sería 7 por 0.5. Entonces aquí voy a escribir 7 por 0.5. Entonces ahí se tiene ya la operación, 2 por el logaritmo natural de 7 por 0.5 menos 6. Presiono igual y me da como resultado menos 3.49. Eso lo anoto acá en la tabla. Cuando x vale 0.5, el valor de la función es menos 3.49. Entonces ahora voy a hacer la sustitución con el valor de x igual a 1. Entonces la sustitución quedaría f que depende de 1 es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x. Entonces en este caso x vale 1, entonces queda 7 por 1 menos 6. En la calculadora, con la característica de edición, me regreso. En este modelo de calculadora pongo el cursor después del 0.5, presiono la tecla de borrar y voy a escribir el valor que estoy sustituyendo, que es 1. Entonces ahí está. 2 por el logaritmo natural de 7 por 1 menos 6, esto es igual a menos 2.10 o menos 2.1. En este caso el 0 no cuenta, entonces lo escribo. Cuando x vale 1, la función vale menos 2.1. Y así, con el valor de x igual a 3 sustituyo y va a quedar f que depende de 3 es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por 3 menos 6. Hago esa operación en la calculadora, me regreso a la edición, en lugar de 1
borro ese 1, ahora estoy sustituyendo el 3, y así queda. 2 por el logaritmo natural de 7 por 3 menos 6. Esto es igual a 0.08. Con 5 la sustitución va a quedar f que depende de 5 es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por 5 menos 6. En la calculadora hago esta operación, me regreso a editar, borro ese 3, entonces ahora es el valor de x igual a 5, 2 por el logaritmo natural de 7 por 5 menos 6 es igual a 1.11. Con el valor de x igual a 7 se sustituye y va a quedar f que depende de 7 es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por 7 menos 6. Entonces en la calculadora voy a editar esto. Ahora en lugar de 5, borro el 5, se está sustituyendo el 7. Aquí está ya. 2 por el logaritmo natural de 7 por 7 menos 6 es igual a 1.78. Entonces aquí es 1.78. Entonces ahora vamos a ver qué pasa al sustituir x igual a 0 aquí en la función. Va a quedar f que depende de 0 es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por 0 menos 6. Entonces en la calculadora me regreso a editar, borro ese 7, ahora va a ser x igual a 0, presiono igual y me menciona que existe un error matemático. Entonces, acá en la tablita lo voy a escribir de esta forma. No voy a escribir mat de error, sino voy a escribir este símbolo. Es una especie de letra E al revés, con una raya que lo está negando. Entonces lo que quiere decir este símbolo es que no existe. Entonces, recuerde que estos son valores arbitrarios de x. Lo que quiere decir que cada quien lo selecciona de acuerdo a su libre razonamiento. Entonces ahora, entre más valores arbitrarios de x se seleccionen, se tienen que hacer más cálculos, pero la gráfica va a quedar más exacta. Por ejemplo, si alguien selecciona entre el 1 y el 2, el 1.5, y calcula cuánto vale la función en ese valor, pues ya es una operación más que tiene que realizar. Si alguien dice, yo quiero calcular cuánto vale la función en 3.2, entonces sustituye el valor de 3.2 acá en la función y obtiene cuánto vale la función en ese valor de x. Entonces ahí ya se realizó un cálculo más, pero en este ejemplo se tendrían dos puntos adicionales que van a hacer que al trazar la gráfica resulte más exacta. Entonces, entre más puntos se seleccionen, se realiza mayor número de cálculos, pero queda una gráfica más exacta. Para esta explicación, pues únicamente se van a considerar estos puntos que están aquí. Entonces en este momento voy a borrar lo que ya no necesito. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí es un punto en el plano cartesiano. Es el punto 1, menos 2.1. Entonces recuerde que a esto se le llama par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Pues es un par de números donde el orden es importante. No es lo mismo decir 1, menos 2.1 que decir menos 2.1, 1. Entonces, esto y esto son dos cosas diferentes. Aunque son los mismos números, el orden es importante. Entonces, cada par ordenado representa un punto en el plano cartesiano. En este caso, este par ordenado representa este punto. Sería en x1, en y menos 2.1 tendría que bajar por acá, más o menos por aquí. Entonces, por ahí marcó ese puntito. Luego se tiene el par ordenado 2, menos 0.72. Entonces se localiza cuando x vale 2, y vale menos 2.72, más o menos por ahí. Cuando x vale 3, y vale 0.08. Entonces más o menos quedaría por aquí. Cuando x vale 4, y vale 0.66. Entonces quedaría más o menos por aquí. Cuando x vale 5, y vale 1.11. Entonces va a quedar más o menos por acá. Cuando x vale 6, y vale 1.47. Entonces va a quedar por acá. Cuando x vale 7, y vale 1.78. Más o menos por acá. Y el último valor que se calculó aquí, cuando x vale 8, y vale 2.05. Más o menos por acá.
Al parecer este quedó un poco mal localizado. Es un poco más arriba. Por aquí. Cuando x vale 0.5, y vale menos 3.49. Entonces más o menos quedaría por acá. X 0.5 menos 3.49. Algo así por acá. Cuando x vale 0, el valor de y no existe. Entonces si no existe, no tengo que marcar 0, nada tengo que marcar, puesto que me está diciendo que no existe. Entonces no existe, no se marca nada. Entonces ahora sí, para realizar la gráfica de la función f de x igual a 2 por el logaritmo natural de 7x menos 6, se tienen que unir todos estos puntitos. Entonces con la mano, porque es una curva suave, sin utilizar regla, con la mano, con un pulso aceptable, se van uniendo los puntitos, más o menos algo así. Hasta ahí se calculó, pero le puedo poner algo así, una flechita, que indica que esa curva continúa para allá arriba, en esa dirección. Y hacia acá abajo también va a continuar la curva, de esta forma. Es una curva suave que se va a pegar cada vez más al eje Y, pero sin llegar a tocarlo. Así se van hasta el infinito. Se aproximan demasiado, pero sin llegar a tocarse el eje y en este caso esta gráfica verde, que es la gráfica de la función f que depende de x igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x menos 6. Entonces se dice que aquí, sobre este eje y, existe una recta vertical, a la cual se le conoce como asíntota vertical. Entonces aquí se va a trazar esa recta que queda sobre el eje y. Entonces a esta recta que se acaba de trazar aquí, de color naranja, se le conoce como asíntota vertical. También existen las asíntotas horizontales, pero en este caso es una asíntota vertical. Entonces, la asíntota vertical es una recta donde cae la función, donde se pierde la función. Entonces, como ya se mencionó, esta recta roja y esta gráfica verde en el infinito se van a acercar demasiado, pero sin llegar a tocarse. Entonces, eso es una asíntota vertical. Es una recta donde se pierde, donde se cae la función. ¿Cuál función? En este caso, la función que está aquí encerrada. Entonces, como se van a ir hasta el infinito y nunca se van a tocar, es por esa razón que en este valor de x igual a 0 se dice que no existe la función. Entonces, por último, también se debe mencionar que esta es una función logarítmica. No es una función cuadrática, mucho menos es una función lineal, no es una función exponencial. Es una función aparte que se llama función logarítmica. En este caso, está involucrado un logaritmo natural. Entonces, este ln que aparece aquí y que aparece en la calculadora, lo que significa es logaritmo natural. Y solamente recordar que las funciones donde aparece un logaritmo son funciones que se clasifican como funciones trascendentes. Ya no son funciones algebraicas, sino que son funciones trascendentes. Así se les llama. Bueno, con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.